en la mañana del día de hoy. Lo vamos a saludar al economista Fabián Medina, a quien tenemos en este momento en comunicación telefónica. Fabián, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Buen día. Gracias como siempre por tu tiempo, gracias por tu amabilidad. No, gracias a ustedes por llamar. Fabián, ¿cómo analizás este momento que estamos atravesando en lo económico? ¿La coyuntura o en general? Son dos cosas distintas. Empecemos primero en general y después pasemos a la coyuntura. A ver, estamos en una situación distinta de la que estábamos al inicio del mandato del presidente. Tenías una economía completamente parada, con altísimos niveles, con altos niveles de inflación. Ahora tenés una economía activa, prendida, como les gusta decir a muchos, con altos niveles de inflación también, ¿sí? Entonces yo prefiero tener la economía activa, prendida, y no la economía parada con inflación. Porque cuando vos tenés la economía parada, con inflación no generás trabajos, de buena o mala calidad, pero no generás trabajos. Y tenés que recurrir a la asistencia del Estado para llegar a la mayor cantidad de gente. ¿Por qué? Porque la gente, a ver, vamos a dar un dato, no es lo mismo tener un ingreso promedio de 80.000 pesos y vos tener cero, que tener un ingreso de 190 y vos tener 150, ¿sí? Sí. Porque, ¿qué quiero decir con esto? Con esto no quiero decir ni más ni menos que se generan puestos de trabajo, la asistencia del Estado en comparaciones, ese importe que hay que brindar de asistencia es menor que antes, inclusive por la inflación. Pero después te genera bajos niveles de desocupación, te genera una pobreza lamentablemente estabilizada en cerca del 40, a pesar de haber llegado a casi a 45, 46 en medio de la pandemia. Pero eso no lo podemos considerar porque es un dato, no te digo inédito, pero sí inusual en condiciones normales, ¿no? No tenemos pandemia todos los años. Entonces, desde ese punto de vista, estamos estabilizados altos, pero estamos estabilizados ahí. Ahora después tenemos el otro problema, bajar la inflación. La tenemos muy alta, hay indicadores que no que llaman la atención, pero sí que hay que ponerle un poquito más de resguardo y hay que ir por verificación, los acuerdos están bien hechos, hay que controlarlos, porque si no se te disparan los valores. Y no digo que ese es el secreto, pero sí ese es uno de los puntos fundamentales. Eso es lo general. Digamos, exactamente, el panorama, digamos, completo a nivel nacional. Es una perspectiva de crecimiento alta, no estamos hablando de 2, estamos hablando de un 4 y pico, 5, por casi 5, de crecimiento 2023, a pesar de que a muchos les duela. Después tenemos, los valores del resto están trabajando. Vos tenías en 2019 un nivel de actividad económica o de capacidad instalada en uso del 47-48% de la... O sea, ¿qué quiere decir eso? De cada 10 máquinas se usaban 5, porque estamos cerca del 70%. O sea que de cada 10 máquinas se están usando 7. Lo ideal es tener 9 máquinas prendidas por cada 10, ¿no? Porque eso significa que vos tenés, llegado el caso que alguna se rompa, la posibilidad de sustituirla. Cuando llegás a 10 sobre 10 tenés que generar inversiones, reinversiones, al efecto de aumentar la capacidad y volver a ese 8, por lo menos. Cosa de que te queden máquinas de resguardo. Esa es la realidad.
Después tenemos la coyuntura. Desde que salió el índice de inflación la semana pasada, empezó un montón de cosas dando vuelta. Estaba el tema del dólar agro, que se esperaba ver cómo funcionaba. A 10 días hoy estamos con 1.700 millones de dólares casi liquidados, de los cuales el 80% son grandes productores. No estamos hablando del 80% de lo producido, sino el 80% de lo liquidado, ¿sí? En realidad la venta también es el 80%, porque el otro 20% se distribuye entre los pequeños y grandes productores. El pequeño y mediano productor, no es aquel que hace ningún tipo de jugada, porque todo lo que vende lo liquida, y todo lo que liquida lo tiene directamente afectado en la producción de vuelta. Los grandes productores, creo que hubo todo un error en cuanto al número, sino en cuanto a un concepto básico, que si vos le das un número más cercano a lo que ellos pedían 320, por liquidación de dólar agro, le dieron 300, habría quedado 280, 285, entonces tiene un excedente de 15 pesos por dólar. En lo liquidado tenés cerca de 20.000 millones de dólares, de pesos, que son, yo te diría, casi 35 millones de dólares. Al blue más o menos, estamos haciendo un número rápido mental, con lo cual tuvieron posibilidad de operar desde el lunes, sobre todo miércoles y jueves, una gran cantidad de dólar blue. Como dato adicional, tuviste casi 200 millones de bonos vendidos el miércoles y casi 400 millones de bonos 2030 vendidos el jueves, lo cual yo en lo personal apuraría el canje de bonos del Estado a los organismos del Estado, luego de haber salido el dictamen de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA diciendo que no era perjudicial para los organismos ni para las jubilaciones el canje de bonos dólar por canje de bonos pegados a la inflación. Entonces vos vas a tener mayor disponibilidad. A ver, como medida, ya no es una corrida cambiaria, ya es una operación cambiaria. Ni siquiera tenés también ruidos políticos, ojo. Ruidos políticos fue el supuesto plan del que era el jefe de gabinete de asesores. No digo que haya sido la causa, pero cuando renunció lo pasó mucho, y ayer con la foto política entre el ministro y el presidente, estaba en 4.40 en ese momento, terminó en 4.32, o sea que desinfló un poco el problema, pero después tenés que dar medidas técnicas. Medidas técnicas, llámese, mejor endurecer un poco el parking, o sea, el tiempo entre el cual vos compras y podés vender los bonos, que no van a dejar de operarse, pero sí no los van a tener los organismos públicos, los va a tener directamente el Banco Central para trabajar sobre el mercado secundario. De 1 y 3 días hábiles, los locales extranjeros pasarlos a 5 y 10. Nadie te va a comprar un bono de extranjera sabiendo que hoy puede estar 4.30 y en 2 semanas lo puede tener en 3.90. Ahí lo que se hace es sacarle las ganas. En Quiollito le gusta que digamos es incentivar la compra y la operatoria,
y en forma conjunta salir a ofrecer esos bonos que el Banco Central recibe a cantidades siderales en el mercado. ¿Qué quiere decir eso? A ver, entendamos, si vos tenés que te quieren comprar 80 millones de bonos en un día y vos ofreciste 300 millones o 400 millones, la oferta excede la demanda, y cuando hay mucha oferta, el bono baja, por lo tanto baja el dólar contado por liquidación o el dólar contado o el dólar bolsa. Una vez que eso baja el dólar blue, ilegal o ¿cómo que se llama también? El dólar libre tiende a bajar porque queda muy desubicado con el respecto al resto, y la gente va a ir a comprar el dólar libre, el dólar contado con liquidación o el dólar de la bolsa, que es blanqueado y no hay restricciones. Además de eso, bueno, siempre hay operaciones cambiarias, y este momento es efectivo para hacer, era propicio para hacerlo después de aquella declaración en Bariloche de una dolarización que lo explicó muy bien cómo se hace y que terminó diciendo que era una convertibilidad. A ver, la convertibilidad y dolarización no es lo mismo, avisamos. Fabián, entonces lo que ha ocurrido aquí ha sido operaciones cambiarias, no una corrida cambiaria. Era una corrida cambiaria el martes. Uh-huh. La corrida se volvió furiosa y empezó a hacer una operación cambiaria miércoles, jueves. ¿Y hoy? Empezó a dejar. Hoy por el momento, por los datos que tenemos, está quieto, por ahora. Tan solo por ahora, diría algunos, ¿sí? No tenemos grandes niveles de movimiento. Es más, está todo quieto tal cual estaba. Creo que vamos a tener algún dato después del mediodía. Hoy, por el momento, está exactamente igual que como terminó ayer la jornada. Recién empieza, ¿no? Pero bueno. Algunos medios de difusión nacional ya están comentando, ya están informando que el presidente de la República ha dicho que no va por la reelección. Sí, acaba de publicar un video en redes. ¿Esto puede gravitar en algo? No, yo creo que, a ver, se va a centrar en la gestión, como tal cual dice en su video, y va a disponer que los sistemas democráticos, como ser el sistema de primaria, determine quién es el candidato del espacio. Pero no va a entrar en tosudez o en terquedad de ir a una reelección sabiendo que como presidente no hay nadie que se oponga, no porque haya sido un periodo excepcional, sino simplemente porque es el presidente. Entonces él se dedica a gestionar desde acá hasta el 10 de diciembre, momento en el cual elige traspasar el gobierno, debe traspasar el gobierno como corresponde, y esperando traspasarlo a alguien del espacio. Después de ir a la gente, después de las candidaturas del 24 de... las precandidaturas del 24 de junio, determinará en agosto quién es el candidato del oficialismo venir por la presidencia de la nación. Bien. Pero yo creo que se queda con la posición de terminar de gestionar para tratar de solucionar la mayor cantidad de problemas que hay desde acá hasta diciembre, y no sentarse a decir que fue una reelección y la perdió como lo hizo el presidente anterior. Quiero terminar la entrevista, Fabián, preguntándote, porque bueno, se habla, vos recién lo comentaste, ¿no? Que no es lo mismo dolarización que convertibilidad. Pero se habla mucho de la dolarización, de que hay que dolarizar. ¿Qué pensás vos de esas declaraciones que se hacen? Primero y principal, aclaremos algo. La Constitución Nacional no permite la dolarización. En realidad no es dolarización.
lo que te están hablando. Te están hablando de dolarización en tipo genérico, pero te están hablando de libre elección de moneda de cambio. ¿Sí? Vos podés elegir el dólar, otro puede elegir el euro y otro puede elegir, no sé, el rublo, ¿sí? O el yen, o el yuan. La Constitución te establece que tiene que haber una única moneda una única moneda nacional, nivel principal. Y lo que es lo que son los códigos vigentes también establece que el peso es la moneda nacional, o sea que tenés que modificar leyes como la Constitución. El que te dice que va a dolarizar o que va a dejar libre de moneda no conoce la Constitución, y si vos no conocés la Constitución no podés ser candidato a presidente. Empecemos por ahí. No te estoy hablando de conocer todas las leyes, la Constitución, que es la ley madre. Por lo menos la Constitución. Exacto. Después de eso, ¿cuál es la diferencia? La convertibilidad ya la tuvimos en los 90. Dolarización es lo que hizo Domingo Felipe Cavallo con Abdalá Bucaram en el año 95 en Ecuador. Nosotros los problemas de la convertibilidad los tuvimos en fin del 2001, principio del 2002. Altísimo nivel de pobreza del 57%. Una liberación de inflación reprimida porque la ley no permitía actualizar, ajustar, indexar, que hoy todavía sigue vigente esa parte. Y tuviste una inflación que llegó a valores del 4% y después bajaron sensiblemente, o 7% o 6% mensual, 7% mensual, no me acuerdo exactamente. Lo que sí me acuerdo es que el tipo de cambio se fue de 1 a 1 a 4 y pico, y después terminó bajando a 3.17 y después a 2.80, para estabilizarse en 2.80. La dolarización es lo que hizo Cavallo con Bucaram, y estalló el año pasado en Ecuador. Altos niveles de pobreza, altos niveles de desocupación, con un país endeudado como es Ecuador, que tuvo que pedir el año pasado 5.000 millones de dólares, acaba de pedir hace 20 días 1.000 millones de dólares más al Fondo Monetario, porque como no tiene moneda, está endeudado y tiene que pagar deudas, y las deudas no las puede pagar porque no tiene recursos adentro de su Banco Central. La dolarización, ¿qué es exactamente? No es decir, un dólar vale 10.000 pesos, no es eso. La dolarización es sacar todos los pesos de circulación y poner todos dólares. Pero para saber la cantidad de dólares que necesitas, primero tenés que hacer una canasta, tenés que establecer una nueva canasta de consumo de las familias promedio, en dólares, a precios internacionales, cosa que no tenemos. Segundo, una vez que determinás el nivel de consumo de una familia, tenés que generar salarios por encima de ese nivel de consumo, porque vas a entrar una dolarización en pobreza y vas a terminar estallado, terminar estallado. Una vez que tenés la cantidad del ingreso, tenés que multiplicarlo por la cantidad de trabajadores, y a eso sumarle alrededor de 30.000 millones de dólares más para tener de reservas en caso de ser necesario. Y recién ahí podés pedir la cantidad de moneda. O sea que eso si lo haces bien. Si lo haces mal, decís estupideces, que vas a pedir un préstamo a Estados Unidos de 35.000 millones de dólares, que vas a meter en lo que es el Banco Central, lo vas a usar de depósito, meter los dólares ahí para lo que tenés y le das la dolarización a un valor de 10.000 pesos por dólar. O sea, entendemos cuál es la diferencia, ¿no? Sí, está claro. Es un proceso que dura por lo menos 2 años, no es de un momento para el otro. No es de un día para el otro. No lo podés hacer por consulta popular, no lo podés hacer por plebiscito, no lo podés hacer por iniciativa popular que te marca la Constitución, y tampoco dejar de tener inflación. El que te dice que dolarizando eliminar la inflación, creo que lo que tiene intención es, habría que ver si no tiene algún banco que sea algún banco del exterior, porque la verdad no tiene noción de lo que es un
un país ni lo que es una dolarización en serio. Desde ese punto de vista, podemos empezar, yo empezaría a buscar los responsables de esta operación cambiaria. Porque también tiene ruido político, porque está en un año electoral. Hay muchos que son miserables y quieren que cuanto peor mejor. Y eso es lo único que quiero hoy, es que todos los 45 millones, o por lo menos en realidad más de 45, 43 millones del resto de los habitantes, porque hay 2 millones que viven muy bien, puedan vivir mejor de lo que están hoy. Y que los chicos tengan un futuro dentro del país, y no ni siquiera dentro del país, sino dentro de sus lugares de origen. Para eso es necesario lo que se está haciendo, por ejemplo, en ferrocarriles, que en 3 años se restablecieron 3.000 kilómetros de vía. En el año 94 se quitaron 15.000 kilómetros de vía, y recién estos 3 años y pico se restablecieron 3.000. Entonces, vos necesitas más vías, más ferrocarriles, que el camión sea de proximidad, que haga 10 viajes en 10 días a dejar la mercadería en el ferrocarril que pasa a levantarlo. ¿Para qué? Tiene la misma plata de traslados, de viajes, no tiene problemas familiares, no tiene problemas con los chicos, tiene un sentido de pertenencia al lugar, y las familias no se desarman. El tema familiar es esencial para volver a ser el país que pudimos ser o que fuimos hasta los años 50. O sea, mediados del 50, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que volver a recrear el núcleo familiar. Y para recrear el núcleo familiar tenés que hacer que los chicos no se vayan ni de su lugar de origen, llámese ciudad, a la capital de la provincia o a la capital nacional, o que no se vayan al exterior. Obviamente todo esto lleva un proceso económico. Y tiempo. Pero eso, a ver, nada es mágico. Claro. No existe la solución mágica. Existe algún parche, pero el parche para solucionar el problema de hoy, siempre y cuando mires al futuro y hagas cosas a futuro, para cambiar el futuro. Las cosas a futuro se empezaron a hacer el año pasado y nos encontramos ayer con que dentro de 2 meses está generando recursos el gasoducto desde Vaca Muerta, el gasoducto Néstor Kirchner, que este año solamente va a dejar 1.600 millones de dólares de ingresos con 6 meses. El año que viene estamos hablando de 5.000 y más de 7.000 el año 2025. Estamos hablando de otros datos. Eso es estratégico. No podemos nacionalizar el litio, por ejemplo, como hizo, o el gas, como hizo México, porque los recursos, según la Constitución, corresponden a las provincias porque están en el subsuelo. Y todo recurso del subsuelo se generó antes de que exista la nación, por eso corresponden a las provincias. Distinto para hacer lo que hizo México, tenemos que cambiar la Constitución. A ver, son todos brillantes, pero no conocen las leyes básicas. Empecemos a cambiar un poquitito el tema y ver qué es lo que proponen y los equipos que tienen atrás. Hay equipos que vos ya los conoces y sabés cómo actúan y para qué lado van. Entonces, si ya lo sabés cómo actúan, para qué lado van. A ver, yo conozco mucha gente que me dice los 90 fueron espectaculares, y para mí los 90 fue una ilusión en la cual se puso un 1-1 ficticio, se privatizaron después se privatizó un cuarto del país, dejaron 40.000 millones de dólares y nunca ingresaron a las reservas. ¿Sí? Y encima te endeudaste de manera sideral desde el 91 hasta el 2001. Te endeudaste, pasaste de una deuda de 56.000 millones de dólares en el 89, una deuda de 230.000 millones de dólares en 2001. Contando Fondo Monetario, todos los acreedores, todos los bonistas. En 2015 tenías una deuda
de 90 o 100 mil millones, y en 2019 tenías una deuda de 270 mil millones de dólares. Hoy la deuda argentina son realmente 230 mil millones de dólares. Se achicó con la reducción, con la negociación de bonistas, se está tratando de pagar al Fondo Monetario, el mayor crédito de la historia del Fondo Monetario, comparable solamente con lo que se le va a otorgar a Ucrania después de la posguerra, que es un crédito de 45 mil millones de dólares. A nosotros nos dieron 45 mil hasta el 2019. O sea que esos 45 mil a 2019, al momento que termine la guerra, deberían ser algo así como 80 mil. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces nosotros estamos... Y los que te dicen que Argentina tiene deuda por 400 mil millones de dólares, porque te suman los pesos transformados en dólares que el país informa al Fondo Monetario. A ver, si vos le tenés que informar a un organismo que es internacional, ¿sí? Te vas a decir, tengo 230 mil millones de dólares en deuda y 12 billones de miles de pesos. Y me dice, los 12 billones de miles de pesos, ¿cuántos son? Y yo qué sé cuántos son. Son 12 billones de miles de pesos. Bueno, a mí no me digas 12 billones de miles de pesos, porque yo no entiendo lo que es eso. Entonces lo tenés que transformar de pesos a dólares al valor oficial. ¿Sí? Pero la deuda de letras en pesos no es ni más ni menos que de orden interno, y eso se va canjeando. Entre ayer y antes de ayer, el Ministerio de Economía hizo licitación de letras y sacó casi 60 mil millones adicionales a los que necesitaba. ¿Por qué? Porque la gente pide comprar esas letras a un valor más alto, con lo cual directamente quiere decir que hay un crédito en el país. De hecho, los banqueros, hace un mes y medio, cuando se dispuso el canje de deuda local de abril, mayo, junio, pidieron hasta agosto, y cuando la oposición se metió, los banqueros dijeron, por favor, ustedes no pidan porque esto es voluntario, y lo vamos a hacer con un acuerdo, no como hicieron ustedes, que decidieron no pagarle a nadie por 6 meses, con Hernán Lacruz en agosto de 2019. Entonces hay cosas que hay que entenderlas. No nos olvidemos de todo lo que se hizo. No estoy hablando de todo lo que se hizo este gobierno, lo que se hizo por los últimos gobiernos. Y de acuerdo a eso, veamos cómo está la situación. Esto no es una foto, esto es una película, José Luis. Fabián, como siempre, muy agradecido por tu tiempo y gracias por la posibilidad de esclarecernos sobre estos temas. No, gracias a vos, como siempre, un gusto estar hablando con vos. Gracias, gracias por explicarnos. Chau. Chao. Muy bien, así pasaba en esta mañana.